Paco Bescós, como tiene por costumbre, ha cortado en la mengua de enero las piezas para los escalerones y tras un proceso de secado al calor, los utilizará para construir la escalera en la próxima mengua del mes de febrero. Ahora vamos a proceder a cortar un pino en una finca de mi propiedad, un pino que nos dé la medida de altura, de grosor, que sea suficientemente recio y parejo de abajo a arriba, que no sea muy cónico, porque si no abajo nos saldrá muy recio y arriba nos saldrá muy delgado. Por ejemplo, vamos a coger este. Esto se llama fulco. Esto es palmo, esto es fulco. Si nos hace fulco, ya vale para escalera. Esto es palmo. Un palmo son aproximadamente 20 centímetros, yo tengo aproximadamente 20 y medio, 21, y esto es fulco, que son aproximadamente 15. Si nos da fulco ya tenemos escalera. Venga, vamos a cortar. Hay que ir haciendo ñapa, que se llama, por abajo recto, por abajo en inclinado. Para que el árbol caiga en el sentido deseado, Paco golpea en su base con el hacha, orientando los cortes a su voluntad. Haciéndole la ñapa más grande. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora lo vamos a limpiar, vamos a quitar ramas y le cortaremos la copa. Hay que dejarlo limpio, luego lo terminaremos de limpiar abajo. Yo creo que tenemos ya los 6 metros, pero vamos. 1,70, 1,90, 3 aquí. 3, no sé si es de 3 esta cinta. Sí. ¿Sí la has sacado toda? Sí, sí. 1,90, 3 aquí. Bueno, pues vamos a cortar de aquí de medio. Vamos a cortar 6,20. Hay que cortar siempre la madera en mengua en fincas que estén orientadas al sur. Parece que no tenga importancia, pero la tiene mucha. Que la madera orientada al sur, como hay más calor y menos humedad, tiene el crecimiento más lento. Al tener el crecimiento más lento, la madera es mucho más sana que la madera que se cría en la cara norte, que hay mucha más humedad, hay menor sol, se cría más rápida y la madera es más vana, es mucho más floja. Hay muchísima diferencia entre un árbol criado en la ladera sur y un árbol criado en la ladera norte. Ahora vamos a limpiar, para dejar la madera limpia, que nos permita trabajar y para ir aligerando peso, que se quede la madera limpia para poder medir, poder anotar. Interesa que quede muy bien cuadrado. Luego se termina de pelar, pero en principio que queden las caras igualadas. Perfecto. Y vamos a hacer la otra cara. Algo para que no nos ruede. Ay, que no nos ruede, eso es una juela. Y ahora vamos a hacer la otra cara. Esta cara ya no tiene tanta importancia como la otra, porque si tenemos una buena, esa es la que nos va a servir de referencia. Venga, lo abocamos para hacer las otras dos caras. Ay, esto ya más es pelar. Paco Bescós, al igual que muchos de los habitantes de los pequeños pueblos, tuvo que aprender a hacerse algunos de los aparejos, utensilios y herramientas que necesitaba. En los pueblos sí, gente artesana había muy poca y tenías que espabilar y hacerte las cosas porque las ciudades estaban muy lejos y había que arrastrarlo todo con carros o con burros. Y un carro a Huesca, cuidado, que costaba de 9 a 10 horas de ir, que las mulas no andan como una persona. Sí, lo del nudo favorece que la madera sea más fuerte, porque el nudo que sale hacia afuera dentro del árbol ha hecho una ramificación,
para poderse desarrollar, y eso le da fuerza a la madera. Una madera contra más lisa es más vana, contra más nudos tiene es más fuerte. Vamos a darle la vuelta buscando la cara buena, ahí, la vamos a marcar, y una vez para saber cuál es, porque ahora ya lo tenemos casi pelado y no nos vayamos a confundir, esa tenemos la cara buena, para no confundirnos, y ahora vamos a quitar estos dos pequeños nervios de piel que nos quedan. Luego, cuando tengamos la escalera terminada y el pino seco, porque ahora el pino nos está soltando las resinas y las parafinas que lleva. Este dedo ya se pega. Entonces, si pasáramos la raspa 2 o 3 veces ahora, se nos llenaría de resina, que se mezclaría con lo que la raspa fuera limpiando, y a la segunda o tercera vez se nos quedaría bozada y ya no nos dejaría trabajar. Por eso hay que hacerlo cuando esté seco, el año que viene. Esto hay que hacerlo con mucho cariño, con mucho cuidado, para no hacer estillas, porque luego, si hacemos estillas, por mucho que limpiemos con la raspa, al subir y bajar por la escalera nos las podemos clavar en la mano. Ahora vamos a marcarla para luego hacerle los teleros. En el centro. Ahora le hacemos una presilla a la cuerda. Para que nos haga argolla. Y vamos a ir poniendo otra en aquella punta y luego iremos buscando los centros. Le damos una vuelta y hacemos 2 dobles lazadas. Y ya no se nos va a mover. Y ahora vamos a buscar los centros, porque el palo no es perfectamente recto, como marca la cuerda. Y por aquí será por donde cerraremos. Antes lo hacían o con azulete o con lápiz. Luego, cuando cerremos, seguir la línea. Es que el tronco no es perfectamente recto. Es muy laborioso hacer una escalera. Al carpintero que la hacía a mano le costaba casi un día, le sobraba muy poco tiempo de un día. Estas escaleras ahora las vamos a hacer de 12 escalerones. Antiguamente las había hasta de 22, porque los árboles eran muy altos y no los querían cortar, porque las olivas valían mucho dinero, más que las olivas el aceite. Ahora ya recogemos, tenemos la escalera marcada, iremos quitando los clavos, que tienen que salir fácil porque solo estaban apuntados, y nos guardamos la cuerda. Ahora la giraremos, vamos a hacerle para que no se nos enrede ni se nos suelte, le vamos a hacer doble lazada, 1 y 2. 1 y 2. Y esta cuerda ya ni se enreda ni se suelta. Y le daremos la vuelta para taladrar. Hay que trabarla con algo que nos quede muy bien trabada. Vamos a ponerle una piedra para que nos haga de cuña, que nos quede perfecta, un poco mucho. Ahí, que nos quede perfecta, que esto es vital. El agujero tiene que ir aquí en totalmente vertical, no puede quedarse inclinado para allá o para aquí, tiene que ir totalmente vertical, para que luego cuando cerremos por aquí nos quede las 2 ternas agujeradas a la misma altura y con la misma inclinación. Desde aquí vamos a coronar. Este tramo lo vamos a eliminar. Vamos a partir de aquí. Primer escalerón. Primer escalerón tiene que quedar entre 8 y 10 centímetros. ¿Por qué? Muy sencillo. Aquí tenemos el primero. ¿Por qué dejamos este tramo sin escalerón en vez de ponerlo aquí? Porque cuando sentamos la escalera en el suelo para subir a coger, este trozo de terna se tiene que clavar en el suelo, con el fin de que no se nos pueda correr hacia atrás y se nos vaya y nos deje colgados en la escalera, o se nos pueda girar a un lado y otro. Con el pie, antes de subir, se le da un par de golpes para que se clave, con el fin de que no se pueda ni correr ni volcar. Ahora vamos a ir midiendo entre 48 y 50. Vamos a hacer 50, que con lo que se nos coma la barrena se nos quedarán 49. ¿Por qué hacemos esta medida? Pues hacemos esta medida para poder pasar la pierna por dentro del escalerón
y tener las manos y el cuerpo libre para poder trabajar. Esto es lo que se llama compás. Y el último, bueno, ahora los numeraremos, nos saldrán 12, porque la hemos hecho de 6 metros, nos sobrará una pequeña corona en la punta de arriba, 10, 11, para que la barrena no nos toque en el suelo, y el cuco, que es una zona muy sensible, que es lo que hace que se vaya enganchando en la madera y haga pasar a la barrena, que no se nos espunte, porque entonces nos quedemos sin barrena. Así, teniendo la calzada, el cuco no toca ninguna piedra y no se espunta. Tiene que quedar así como está ahora. Y ahora agujerar, que cuesta mucho rato. Bueno, pues ya tenemos uno. Paco utiliza una barrena que tiene la medida apropiada para perforar los agujeros en los que introducirá los escalerones que al estar secos ajustarán mejor en la madera de pino. De que el escalerón tenía que estar seco y la madera verde es precisamente para que esta fibra verde, que está muy tierna, como vemos, al pasar el escalerón se seque y comprima, para que el escalerón no pueda hacer giros. Turnándose Paco y su hijo Toño en la tarea de perforar, poco a poco los agujeros van quedando terminados. Tirando y dando vueltas, para que rompa madera, si no abajo deja guinchones. Ya está. Y ahora vamos a proceder a serrar, a cortarla por la mitad para hacer las 2 ternas y poderla armar. Este zoque lo vamos a poner allí para que me deje serrar un trozo y luego lo volveremos a traer para aquí. Antiguamente este trabajo se hacía en un camino estrecho con un serrón con 2 estructuras laterales y la sierra en el centro, pero ahora eso, si no es en museos, no se pueden conseguir, han desaparecido, y como no tenemos serrón, pues lo vamos a tener que hacer con una motosierra. ¡Qué corte más chulo ha salido! Ahora vamos a ir clavando los más recios abajo y los más delgados arriba para evitar pesos, y una vez que tengamos puesta la primera terna pondremos la segunda y la dejaremos ya prácticamente terminada. Este que recio puede ir aquí. Venga, y ahora vamos a proceder a clavar. Quitar un poco de madera con el fin de que nos entre bien, siempre con esquinas. Venga, este ya lo tenemos y ahora ya lo ponemos. Muy bien. Primero. Ahora vamos con el segundo. Jo, este sí hay que desbastar. Pero ahora que está seca, cuesta más. Bueno, este es el segundo. Vamos a por el tercero. Bueno, tenemos otro, la parte plana la vamos a poner siempre para arriba porque nos vamos a pasar muchas horas con los pies encima del escalerón y conviene que el pie tenga una parte plana para que apoye. Venga, vamos con el siguiente. La escalera, si comparamos los teleros, no son iguales. Entonces, para que tenga mejor asiento en el suelo y pueda sentar mejor arriba, que hay poco espacio en los árboles, se hacen más anchas de abajo que de arriba. Eso lo llamaban apaisado. Ahora, en la era moderna, decimos convergentes y divergentes, pero antiguamente lo llamaban los carpinteros, lo llamaban apaisado.
Este hay que tocarlo bastante. El apaisau de escalera. El apaisau y el compás. El compás es la medida. Tiene que tener una medida igual a esto con esto, para que pase la pierna dentro y nos deje las manos libres para poder trabajar y no tener que estar todo el día agarrados a la escalera para no caernos. Que los de arriba son de peor entrar que los de abajo. Los de abajo, una vez apuntados, les das un golpe y entran, pero los de arriba... Bueno, ya tenemos los teleros puestos y ahora lo que vamos a hacer va a ser abocar la otra terna, ir armando la escalera. Y vamos a ir apuntando los más largos, los primeros, los que peguen los primeros, los que vayan pegando los primeros. Ya en que entre 2 o 3 ya está armada. Venga, ves apuntando, los largos siempre los primeros. Hasta que salgan. Venga, a ver dándoles. Ahora hay que ir apuntándolos todos. Ahora vamos a comenzar por aquel más alto para hacer el apaisau que llamaban. Esos tienen que bajar un palmo. Quieto. Venga, trúcales a los de punta. Aquellos, que bajen aquellos. Venga, sigue con estos ya. Vale, que de punta ya vale. Tienen que tener aproximadamente 55-60 por 30-40. ¿Más? Sí, venga. Dale a este, que no lo deja bajar. 4, nos hace una curva en el quinto y en el sexto, o sea que el quinto y el sexto hay que repretarlos para que nos queden las ternas totalmente rectas. A bajar esta terna que se nos ha quedado obligada. Sí. Para bajarla hay que calzarla de abajo, porque si no, si bajamos esta, doblaremos la otra. Entonces, tenemos que calzarla de abajo, para obligarla de arriba. Trucando ahí. ¿Aquí? Sí. Vale, a este. En este... Venga, y un golpe o 2 a este. Espera, que hay que calzar a terna. Si no, no haremos nada. Para arreglar una, desarreglaremos la otra. Ahora. Un golpe aquel, yo creo que es suficiente. ¿Vale? Ahora vamos a comprobar. Vamos a abrirla un pelín de esta terna de aquí. Vamos a fijar la terna de la derecha y abriremos un pelín la de la izquierda. Y la tenemos perfecta. Al echarla al suelo se abre. Entonces vamos a fijarla al escalerón para que no se nos pueda abrir. Esa ya la tenemos fijada. Ahora vamos a darle un golpe al siguiente y lo vamos a fijar igual. Dale. Vale. Estos clavos, la misión que tienen es no dejar que las ternas se desparramen ni se encojan, que mantengan siempre la horizontalidad. Cuando la escalera ha quedado perfectamente ajustada, ya se pueden fijar los escalerones a las ternas. Al clavar las puntas de sujeción, Paco puede comprobar la dureza de la madera seca del litonero en contraste con la de pino recién cortado. Solo queda repasar con la motosierra pequeña las puntas de los escalerones que sobresalen de las ternas para que la escalera quede totalmente montada. Pero hasta el año siguiente no se podrá hacer uso de ella, pues tiene que pasar un periodo de 1 año hasta que se seque y no se deformen las ternas en su proceso de secado. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle peso en el lugar que le corresponda para que se seque totalmente recta y no se nos vicie. Como ahora tenemos el pino verde, ahora podemos corregir lo que queramos. Una vez que se nos seque ya no podremos. Verás que está ligeramente doblada hacia la derecha. Vamos a presionar con el pie y la vamos a enderezar. Ahora queda totalmente rígida ya. Vamos a ponerle peso
en un lateral para que no se nos vicie hacia afuera como estaba antes. Y ahora ese, a ver ahora si se va. Igual, otro peso encima. La ponemos en una nave protegida para que ni la luz ni el sol le den, porque si se seca demasiado rápido, la madera se raja. Y para que no se nos raje, la vamos a dejar que se seque en un sitio que haya una ligera humedad y sobre todo que no tenga excesivo calor. Entonces hay que poner más peso en esta que en aquella. Hay que poner más peso en esta que en aquella. Para que no coja vicio, para ir bien un año, el pino, y si es más mejor, pero el pino como mínimo un año. El pino lleva aproximadamente un 40 o un 50% de humedad, y antes que la tira, antes que se seca de verdad, mínimo un año, y si es más de un año, mejor. La principal característica de las escaleras para recoger las olivas es la ligereza a pesar de su longitud. Una vez en el olivar durante los fríos meses del invierno, la escalera se convertía en un aparejo imprescindible para acceder a todos los puntos de las oliveras. Ahora que tenemos la olivera tendida, vamos a levantar la escalera. La escalera, para transportarla de un olivar a otro, se llevaba como la llevo yo ahora, colgada en un hombro y con una mano teniendo el escalerón para que no se nos abriera ni se nos cerrara. Y para levantarla, clavamos una terna en el suelo y a partir de allí la levantamos. Una vez levantada, la llevamos apoyada en el hombro. Se sostiene entre el hombro y el canto de la cabeza. No hace falta, se mantiene muy bien el equilibrio y no hace falta hacer grandes esfuerzos para llevarla. Simplemente mantener bien el equilibrio. Luego en el árbol la tenemos que poner donde haya una cruz, que no sean ramas sueltas, porque se nos puede ir. Ahí, una cruz para que las dos ternas apoyen a la vez. La escalera tiene que tener un compás. El que los escalerones estén a esta distancia no es caprichoso, es que tiene que ser así. Tiene que ser así porque para coger olivas no podemos estar amarrados a la escalera. Tiene que tener esa medida para que la pierna nos sujete. Pasamos la rodilla y el escalerón de arriba nos hace de traba, nos hace de fortín para que la pierna no se pueda salir. Y tenemos el cuerpo libre para coger, para apurrear y para hacer lo que queramos. Y la pierna nos sostiene. Vamos subiendo por la escalera, comenzaremos siempre de abajo para arriba, la rodilla pasada para tener las manos libres. Este es el palo de apurrear. Estos palos acostumbran a ser de madera de avellanera, porque es una madera muy dura y tiene muy poco peso. La misión del gancho es, primero, para que no se nos escape de la mano, porque así nos ayuda a tenerlo. Y segundo, cuando nos cambiamos de escalerón lo colgamos. Lo cogemos y lo colgamos. Subimos y nos hacemos otra vez con él. Y con esto comenzamos a apurrear. ¿Escurruchamos? Pues podemos escurruchar tranquilamente con las dos manos, porque nos estamos teniendo con la pierna. No necesitamos para nada tenerla más. Si estamos así, estamos trabajando solo con una mano. O sea, nos ganamos medio jornal, porque la otra mano no trabaja. En cambio, de esta forma podemos trabajar con las dos, porque la pierna nos tiene. Siempre que se cambie la pierna puesta, tanto que sea la una como que sea la otra. Nos podemos inclinar lo que haga falta, nos podemos ir a donde queramos, la pierna siempre nos va a tener. Paco Bescós, que aprendió a fabricar las escaleras de chopo en su juventud, es uno de esos personajes de nuestra tierra que no quiere que caigan en el olvido estas antiguas tradiciones de autosuficiencia que relacionan al hombre con el medio en el que vive. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.